Su matrimonio no se basaba en el amor, sino en un contrato firmado con la esperanza de un heredero. Cada noche compartían la misma cama, pero dormían en mundos diferentes, separados por un silencio glacial. Ella soñaba con un bebé que nunca llegaba, mientras él solo veía en ella un vientre vacío. El diagnóstico del médico se convirtió en una sentencia que la condenaba en sus ojos. Lo que Alejandro no sabía era que el verdadero vacío no estaba en ella, sino en el abismo que estaba cavando en su propia alma. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire en el consultorio del doctor Morales era espeso y frío, cargado con el peso de las palabras no dichas. Sofía sentía el frío no en su piel, sino en sus huesos, un eco del vacío que se había instalado en su matrimonio hacía ya mucho tiempo. Sentada con la espalda perfectamente recta, sus manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo, evitaba mirar a su esposo. Alejandro de la Riva estaba de pie, mirando por la ventana como si el paisaje urbano de la ciudad fuera más importante que el veredicto que estaban a punto de recibir. Su postura era la de siempre, impecable, controlada, imponente. Un muro de granito pulido contra el que las emociones de Sofía se habían estrellado una y otra vez. Llevaban 5 años casados, 5 años intentando cumplir la única cláusula no escrita, pero más importante de su acuerdo matrimonial, darle un heredero varón. El doctor Morales carraspeó, y el sonido rompió el tenso silencio. Bueno, he revisado los últimos resultados, Sofía. Y son consistentes con todos los anteriores. Fisiológicamente, eres perfectamente saludable. No hay ninguna razón aparente por la que no puedas concebir. Tus ovarios funcionan, tu útero está en perfectas condiciones, tu ciclo es regular. Eres el retrato de la fertilidad, médicamente hablando. Las palabras deberían haber sido un alivio, una reivindicación. Pero al ver la mandíbula de Alejandro tensarse en el reflejo del cristal, Sofía sintió que la soga alrededor de su cuello se apretaba un poco más. Sabía lo que venía después. El doctor Morales, un hombre amable de unos 60 años con ojos cansados, se ajustó las gafas. Alejandro, como hemos discutido antes, la infertilidad es una cuestión de pareja en un 50% de los casos. Realmente creo que es hora de que consideremos hacerte las pruebas a ti. Es un procedimiento sencillo, no invasivo, y nos daría una imagen completa. Alejandro se giró lentamente, su rostro una máscara de fría incredulidad. Una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. Doctor, aprecio su minuciosidad, pero creo que estamos perdiendo el tiempo y mi dinero. Yo no soy el problema. Nunca lo he sido. La arrogancia en su voz era tan afilada que Sofía se encogió. El doctor Morales suspiró, claramente frustrado. Alejandro, no hay forma de saber eso sin las pruebas. No se trata de virilidad ni de culpas, se trata de ciencia. De encontrar una solución para ustedes. La solución, dijo Alejandro, sus ojos oscuros finalmente posándose en Sofía con una frialdad que la congeló por dentro, es que mi esposa acepte la realidad. Hemos visitado a 10 especialistas en 3 países diferentes. Todos dicen lo mismo sobre ella, y la conclusión es la misma, no hay bebé. Quizás el problema no está en lo que sus máquinas pueden ver. La humillación era un veneno caliente que subía por la garganta de Sofía. Estaba acusándola, frente a un extraño, de tener un defecto oculto, un fallo fundamental que la hacía inútil para su único propósito en la vida, al menos para su propósito en la vida de él. Ella levantó la barbilla, su voz apenas un susurro pero firme. Alejandro, por favor. El doctor solo quiere ayudar. Ayudar, repitió él con desdén, sacando su cartera. Dejó varios billetes sobre el escritorio de caoba. Gracias por su tiempo, doctor. No volveremos. Se dirigió a la puerta sin esperar una respuesta, pero se detuvo en el umbral, su mirada fija en Sofía. ¿Vienes, o prefieres quedarte a discutir tus perfectos resultados un poco más? Con el corazón hecho un nudo apretado, Sofía se levantó,
murmurando una disculpa al doctor, y siguió a su marido fuera del consultorio. El viaje de regreso a su mansión en las afueras de la ciudad fue un suplicio de silencio. Sofía miraba las calles pasar, las familias caminando por las aceras, los niños riendo en los parques, cada escena una puñalada en su corazón. Recordó los primeros días de su matrimonio, cuando la sonrisa de Alejandro aún llegaba a sus ojos. Él había sido encantador, atento. Le había prometido el mundo, y ella, una joven de una familia modesta pero respetable, se había enamorado perdidamente del hombre poderoso y carismático. Se había enamorado de la idea de una familia con él. Pero el tiempo, mes tras mes de pruebas de embarazo negativas, había erosionado ese encanto, revelando la fría ambición que había debajo. La necesidad de un heredero no era solo un deseo familiar, era una obsesión ligada al testamento de su abuelo, el fundador del Imperio de la Riva. El control total de la junta directiva solo pasaría a Alejandro de manera irrevocable una vez que tuviera un hijo varón para asegurar la línea sucesoria. Cada mes sin un embarazo era un recordatorio para él de que su control absoluto estaba en juego, y ella era la causa. Alejandro rompió el silencio, su voz desprovista de toda emoción. Es suficiente, Sofía. No más médicos. No más tratamientos humillantes y caros. Acepta que has fallado. Sofía giró la cabeza para mirarlo. Su perfil era perfecto, cincelado, pero ahora solo le parecía cruel. ¿Yo he fallado? El doctor dijo. Y me importa un bledo lo que dijo el doctor, espetó él, golpeando el volante con la palma de la mano. 5 años, ¿lo entiendes? 5 años de mi vida esperando que cumplas con la parte más simple de nuestro acuerdo. Mi madre empieza a hacer preguntas. Mis socios murmuran, ¿sabes lo que es ir a eventos y que todos te pregunten para cuando el heredero, mientras mi esposa sonríe y no tiene nada que ofrecer? No soy una máquina de cría, Alejandro, susurró ella, las lágrimas quemándole los ojos. Soy tu esposa. Él soltó una risa seca y amarga. Una esposa, por definición, contribuye a la familia. Se supone que debe construir un hogar, ¿y qué tenemos tú y yo? Una casa enorme y vacía, llena de ecos. Eres la dueña de una casa vacía, Sofía. Un título tan hueco como tu vientre. La crueldad de sus palabras la dejó sin aliento. Ya no intentó responder. Se apoyó contra la fría ventana y dejó que las lágrimas cayeran en silencio por sus mejillas, deseando poder desaparecer. Cuando llegaron a la mansión, una estructura imponente y moderna que se sentía más como un museo que como un hogar, la madre de Alejandro, Elena de la Riva, los estaba esperando en el vestíbulo. Era una mujer elegante, con el cabello plateado recogido en un moño perfecto y una mirada tan calculadora como la de su hijo. ¿Y bien?, preguntó, su voz cortante. Alejandro pasó junto a ella, quitándose el saco. Nada. Otra pérdida de tiempo. Sofía sigue siendo perfectamente saludable y perfectamente estéril. La palabra estéril resonó en el enorme vestíbulo de mármol. Elena lanzó a Sofía una mirada de fría compasión mezclada con desdén. Oh, querida. Qué desafortunado. Con lo mucho que Alejandro desea un hijo. La familia es todo, Sofía. Es el legado. Sin él, solo somos polvo. Sofía se sentía atrapada entre el hijo y la madre, dos buitres esperando a que ella se rindiera. Subió las escaleras sin decir una palabra, cada paso un esfuerzo monumental. Su habitación, separada de la de Alejandro por un vestidor compartido desde hacía 2 años, era su único santuario. Se sentó en el borde de la cama, sintiéndose más sola que nunca. Esa noche, la humillación continuó. Tenían una cena de gala benéfica, un evento crucial para la imagen pública de las empresas de la Riva. Alejandro entró en su habitación sin tocar, encontrándola sentada frente a su tocador, mirando su reflejo sin verlo realmente. Ponte el vestido esmeralda, ordenó, su voz sin inflexiones. ¿Cuál?, preguntó ella débilmente. Había tantos vestidos en su armario, regalos de él que se sentían más como disfraces que como ropa. El que te compré en Milán. El que tiene la espalda descubierta. Quiero que la gente recuerde esta noche que la esposa de Alejandro de la Riva sigue siendo hermosa, aunque sea decorativa.
Cada palabra era un golpe. Ella se levantó y fue hacia el armario. El vestido era impresionante, una cascada de seda verde que se adhería al cuerpo. Mientras se lo ponía, la cremallera se atascó. Sintió su presencia detrás de ella, su calor corporal, el olor familiar de su loción cara. Por un instante, un recuerdo fugaz de un tiempo más feliz la asaltó, él ayudándola a vestirse, sus dedos rozando su piel, susurrándole cosas dulces al oído. Pero el momento se rompió cuando él apartó bruscamente sus manos y subió la cremallera con un tirón casi violento. «No te muevas», dijo, su voz ronca cerca de su oído. Sacó el collar de diamantes que hacía juego de su estuche. Mientras lo abrochaba, sus dedos rozaron la sensible piel de su nuca. Sofía se estremeció, una reacción involuntaria al contacto prohibido. Él se detuvo. Sintió su aliento en su cuello. «¿Qué pasa, Sofía? Mi toque te ofende ahora», susurró él, y había algo en su voz, una mezcla de sarcasmo y una emoción más oscura y profunda que no pudo identificar. Ella tragó saliva. «No. Solo, me sorprendiste». Él se inclinó aún más, sus labios casi rozando su lóbulo. «Ponte nerviosa si quieres. Pero esta noche, en público, vas a ser la esposa más devota y enamorada que este mundo haya visto. Sonreirás, te reirás de mis chistes, me tocarás el brazo. Harás que todos los hombres de esa sala me envidien y que todas las mujeres te odien. ¿Puedes recordar cómo hacer eso? ¿O la incapacidad de tener hijos también afecta la memoria?» El insulto fue tan inesperado, tan íntimo y cruel, que sintió ganas de llorar. Pero se contuvo. Se miró en el espejo, encontrando sus ojos oscuros en el reflejo. Su mano subió para tocar la de él, que aún descansaba sobre su hombro. Fue un gesto audaz. Su piel era fría. «No te preocupes, Alejandro. Sé muy bien cómo actuar. Soy una actriz mucho mejor de lo que crees». Por un instante, vio un destello de sorpresa en sus ojos antes de que la máscara de indiferencia volviera a su lugar. «Bien», dijo, retirando su mano como si se hubiera quemado. «Te espero abajo en 10 minutos». En la gala, Sofía interpretó su papel a la perfección. Era la imagen de la gracia y la felicidad. Se aferraba al brazo de Alejandro, sonreía a los socios comerciales y a los rivales, y soportaba las miradas de lástima de las otras esposas cuando hablaban de sus hijos. Durante el baile obligatorio, Alejandro la tomó en sus brazos. Su mano era firme en su cintura, su cuerpo presionado contra el de ella. El aroma de su perfume, un aroma floral y delicado que él mismo le había elegido años atrás, lo envolvió. Por un momento, mientras giraban al compás de la música, la farsa se sintió peligrosamente real. Ella encajaba perfectamente en sus brazos. La seda de su vestido era suave bajo sus dedos. La curva de su espalda era una invitación. Se encontró mirando sus labios, recordando cómo sabían, cuánto tiempo había pasado desde que la había besado por deseo y no por obligación. El pensamiento lo inquietó. ¿Deseo? ¿Por ella? La mujer que representaba su mayor fracaso. Se obligó a apartar la idea. Fue entonces cuando Ricardo Montoya, su mayor competidor, se acercó a ellos con una sonrisa aceitosa. «Alejandro. Y la bella Sofía. Estás radiante esta noche, querida. Mucho más hermosa que cualquier joya en esta sala». Sofía forzó una sonrisa. «Gracias, Ricardo. Eres muy amable». Montoya ignoró a Alejandro y tomó la mano de Sofía, depositando un beso persistente en ella. «Si este bruto alguna vez se cansa de ti, solo tienes que llamarme». Alejandro sintió una oleada de ira primitiva. La mano en la cintura de Sofía se apretó posesivamente. «Montoya, encuentra a tu propia pareja y deja a la mía en paz. O tendremos una conversación que no te gustará». Montoya rió, pero retrocedió. Solo admiraba la belleza, de la riva. «No te pongas tan territorial». Cuando se fue, Alejandro acercó a Sofía aún más. «No vuelvas a dejar que te toque así», siseó en su oído. «¿Perdón? Yo no lo dejé». «Solo estaba siendo educada», respondió ella, desconcertada por su reacción.
Aprende a ser educada desde una distancia segura. Eres mi esposa. El que te toque o no, lo decido yo. La posesividad en su voz la sorprendió. No era el tono frío y distante al que estaba acostumbrada. Era algo más, ardiente, casi salvaje. Y aunque la razón le decía que era solo su ego herido, una pequeña parte de su corazón, la parte tonta que aún no amaba, se aferró a esa chispa de emoción. Los días siguientes a la gala volvieron a la gélida normalidad. Alejandro se sumergió en el trabajo, a menudo quedándose hasta tarde o viajando por negocios. La mansión era un mausoleo silencioso, y Sofía sentía que las paredes se cerraban sobre ella. La desesperación comenzó a ahogarla. Sabía que no podía seguir así. Necesitaba un propósito, algo que fuera suyo, algo que no estuviera definido por su matrimonio o su incapacidad para concebir. Un día, mientras leía el periódico, vio un artículo sobre el ala pediátrica del Hospital General de la ciudad, que necesitaba voluntarios para leer a los niños enfermos y ayudar con actividades recreativas. La idea encendió una pequeña llama en su interior. Siempre le habían gustado los niños. Antes de casarse, había considerado ser maestra. Sin decirle nada a Alejandro ni a Elena, Sofía se presentó en el hospital. La directora de voluntarios, una mujer cálida llamada Clara, la recibió con los brazos abiertos, ajena a su famoso apellido. No buscaban donaciones de los de la riba, buscaban manos dispuestas a ayudar. Sofía comenzó a ir 3 veces por semana. Pasaba sus tardes en un mundo de dibujos de crayones, cuentos de hadas y risas infantiles. Les leía a los niños, jugaba con ellos, los ayudaba con sus comidas. Por primera vez en años, se sentía útil. Se sentía viva. Fue allí donde conoció a Mateo. Era uno de los pediatras principales del ala, un hombre de unos 30 y tantos años con una sonrisa amable y ojos que veían directamente el alma de las personas. No la vio como la señora de la riba, la esposa de un millonario. La vio como Sofía, la voluntaria que tenía un don especial para calmar a los niños más asustados. Su primera conversación fue en la sala de juegos. Sofía estaba sentada en el suelo, ayudando a una niña llamada Ana a construir una torre de bloques. Mateo se arrodilló a su lado. «Eres nueva aquí, ¿verdad?», preguntó, su voz suave. Sofía levantó la vista, sorprendida. «Sí. Llevo un par de semanas». «Lo estás haciendo muy bien». Ana no había querido jugar con nadie desde que llegó. «Tienes un toque mágico». Sofía sintió un sonrojo subir por sus mejillas. Hacía tanto tiempo que nadie le decía algo amable, un cumplido sincero. «Gracias. Me encanta estar aquí». Mateo le sonrió, y su sonrisa iluminó todo su rostro. «Me llamo Mateo, por cierto. Doctor Mateo Herrera». «Sofía». Simplemente Sofía. Por primera vez, no añadió de la riba. En ese lugar, no era una extensión de Alejandro, era ella misma. Con el paso de las semanas, su amistad con Mateo floreció en el ambiente estéril del hospital. Hablaban durante los descansos, compartían café de la máquina expendedora y hablaban de todo y de nada. Él le contó sobre su sueño de abrir una clínica gratuita para niños en barrios pobres. Ella, por primera vez, habló de sus sueños olvidados, de su amor por la pintura y la literatura. Con Mateo, Sofía redescubrió la mujer que era antes de Alejandro, una persona inteligente, divertida y compasiva. Su risa, que había estado dormida durante años, comenzó a despertar. Sus sonrisas ya no eran forzadas. El hospital se convirtió en su refugio, un lugar donde podía respirar sin el peso constante del fracaso sobre sus hombros. Pero los secretos en una vida tan pública como la suya rara vez duran. Alejandro comenzó a notar un cambio en ella. Llegaba a casa más tarde. A veces, la oía tararear suavemente mientras preparaba una ensalada para su cena solitaria. Había un brillo en sus ojos que no había visto en años, una serenidad que lo desconcertaba y, extrañamente, lo irritaba. ¿De dónde venía esa paz? Ciertamente no de él. Una tarde, su chofer, a quien había asignado para seguirla discretamente, le informó del destino diario de Sofía. «El Hospital General, señor».
Va al ala de niños. Pasa la tarde allí. Alejandro frunció el ceño. ¿El hospital? ¿Qué estaba haciendo allí? Su primer pensamiento fue cínico y cruel. Está buscando un sustituto para el hijo que no puede darme, rodeándose de niños ajenos para sentirse mejor. La idea lo enfureció. Era patético. Decidió verlo por sí mismo. La empresa de la Riva era una de las principales donantes del hospital, por lo que su visita no levantaría sospechas. Al día siguiente, apareció en el hospital bajo el pretexto de discutir una nueva donación para el ala de cardiología. Pero su verdadero objetivo era el piso de pediatría. Desde el final de un pasillo, la vio. Estaba sentada en una silla pequeña, rodeada de un grupo de niños absortos. Tenía un libro abierto en su regazo y estaba leyendo en voz alta, cambiando su voz para cada personaje. Se veía feliz. Genuinamente feliz. Una sonrisa radiante iluminaba su rostro, una sonrisa que él no había visto dirigida hacia él en años. Entonces, vio a Mateo acercarse a ella por detrás. Él le tocó el hombro suavemente. Ella levantó la vista, y la sonrisa que le dedicó a ese hombre fue aún más brillante. Se rieron de algo juntos. Mateo se sentó a su lado, y por un momento, observando la facilidad y la calidez entre ellos, parecían una pareja, una familia. Una ola de algo oscuro y posesivo se apoderó de Alejandro. Era una sensación desconocida, una mezcla de rabia y un miedo helado que no podía nombrar. Ver a su esposa, a Sofía, compartiendo esa intimidad, esa felicidad, con otro hombre, le revolvió las entrañas. Ella era suya. Su nombre. Su reputación. Su fracaso. Pero suya. Esa noche, la esperó en la oscuridad de la sala de estar. Cuando ella entró, tarareando una melodía infantil, él encendió una lámpara. Sofía dio un respingo, sorprendida. Alejandro. Estás en casa temprano. Él se levantó lentamente de su sillón, acercándose a ella como un depredador. ¿Dónde estabas?, preguntó, su voz peligrosamente tranquila. Ella retrocedió un paso, intimidada por su intensidad. Yo, estaba haciendo voluntariado. En el hospital. Él sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Ah, sí. La samaritana. La santa patrona de los niños enfermos. ¡Qué noble! Se detuvo justo delante de ella, invadiendo su espacio personal. Podía oler el suave aroma a jabón antiséptico mezclado con su perfume. Dime, Sofía, ¿disfrutas jugando a la casita en ese lugar, pretendiendo ser una madre para niños que no son tuyos? La acusación la golpeó como una bofetada. No es así. Es un lugar donde siento que hago algo bueno. Donde importo. Importas aquí, gruñó él, su voz bajando a un susurro amenazante. Su mano se cerró en su brazo, no con la suficiente fuerza para dejar una marca, pero sí para anclarla en su sitio. Tu deber está aquí. ¿Conmigo, o acaso el buen doctor te hace sentir más importante, el que te sonríe como si fueras la única mujer en el mundo? Sofía lo miró, sus ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Cómo sabía el de Mateo? No sé de qué estás hablando. No me mientas, su voz estalló en la silenciosa mansión. Te vi. Vi cómo te mira. Vi cómo le sonríes, buscas en él lo que no encuentras en mí, un poco de compasión por tu lamentable estado. Las lágrimas brotaron en los ojos de Sofía, pero esta vez, no eran de tristeza. Eran de ira. Con un tirón, se liberó de su agarre. Mi lamentable estado, tú creaste este estado, tú convertiste nuestro matrimonio en esta prisión, ese hospital, esa gente, Mateo, ellos son los únicos que me ven como una persona, no como un útero defectuoso. El nombre de Mateo colgó en el aire entre ellos, cargado de electricidad. La máscara de Alejandro se resquebrajó, revelando una furia pura y posesiva. No quiero que vuelvas a ese lugar. No quiero que vuelvas a ver a ese hombre, ¿me oyes? Tu vida está aquí. Conmigo. Eres mi esposa. Sofía levantó la barbilla, las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero su voz era más fuerte de lo que había sido en años. Tal vez sí.
Tal vez soy tu esposa. Pero me has demostrado que no tienes idea de lo que eso significa. ¿Y si volveré a ese lugar? Es el único sitio en este mundo donde no me siento vacía. El único lugar donde no me siento como la mujer estéril de Alejandro de la Riva. Es el lugar donde vuelvo a ser Sofía. Dicho esto, pasó a su lado y subió corriendo las escaleras, dejando a Alejandro solo en la penumbra, temblando con una furia que no entendía, una furia que sabía, en el fondo, que no era solo ira. Era miedo. El miedo paralizante de perder algo que nunca se había dado cuenta de que valoraba, hasta que vio a otro hombre a punto de tomarlo. El juego había cambiado. Y él no estaba dispuesto a perder. La noche después de su enfrentamiento fue una tregua silenciosa y tensa. Durmieron en sus habitaciones separadas, un océano de alfombra persa y resentimiento entre ellos. Alejandro no pegó ojo. Las palabras de Sofía, es el único sitio donde no me siento estéril, se repetían en su mente como un eco infernal. No le importaba su dolor, se dijo a sí mismo. Lo que le carcomía era la imagen de ella sonriendo, no para él, sino para ese médico mediocre. La palabra Mateo, pronunciada por ella con tanta fuerza, sonaba a blasfemia en la sagrada quietud de su mansión. Era una invasión, una violación a su territorio. Por la mañana, el desayuno en el comedor formal fue un ejercicio de contención. El sonido de los cubiertos de plata contra la porcelana era el único diálogo. Sofía comía con una deliberada calma que a Alejandro le pareció un acto de desafío. Ya no estaba encogida. Había una nueva rectitud en su espalda, una chispa de determinación en sus ojos que lo irritaba y, de una forma extraña y retorcida, lo atraía. Fue él quien rompió el silencio, dejando su taza de café con un golpe seco. He estado pensando, comenzó, su voz un murmullo controlado. Ella levantó la vista, esperando la siguiente andanada de insultos. No me gusta que estés en ese hospital. Ya lo dejaste muy claro, respondió ella, su voz plana. Pero no me prohíbas que lo haga. Prohíbelo. No voy a obedecerte. Alejandro la estudió. La vieja Sofía se habría derrumbado. Esta nueva versión lo miraba directamente, sin miedo. Su táctica de intimidación ya no funcionaba. Necesitaba una nueva estrategia. Una sonrisa lenta y calculadora se dibujó en sus labios, una sonrisa que la puso en alerta. No, no te lo voy a prohibir, querida. De hecho, creo que tu pasatiempo es admirable. Demuestra a la sociedad que los de la Riva tienen un gran corazón. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Qué estaba tramando? Por eso, continuó él, inclinándose hacia adelante, he decidido apoyar tu causa. Personalmente. Esta misma tarde te acompañaré al hospital. Quiero conocer al personal, ver el gran trabajo que haces. Quizás incluso hagamos una generosa donación a nombre de la familia. Es bueno para la imagen, ¿no crees? El shock en el rostro de Sofía fue exactamente la reacción que él esperaba. Ella abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Su plan era diabólico en su simpleza. Iría a su refugio, a su santuario, y lo contaminaría con su presencia, con su dinero, con su poder. La reclamaría como suya frente a todos, incluido ese médico. Era una declaración de guerra. No, no tienes por qué hacer eso, tartamudeó ella. Oh, pero quiero hacerlo. Como tu esposo, debo apoyar tus intereses. Estaré listo a las 2 en punto. Ponte algo apropiado. Sin esperar respuesta, se levantó, se ajustó la corbata y salió del comedor, dejándola con un trozo de pan tostado a medio comer y el corazón latiéndole con una mezcla de pánico y furia. Sofía pasó el resto de la mañana con los nervios a flor de piel. Sentía que una tormenta se avecinaba. Pero no canceló su visita al hospital. Hacerlo sería una rendición, una admisión de que él todavía controlaba cada aspecto de su vida. A las 2 en punto, tal como había prometido, Alejandro estaba esperándola en el vestíbulo. Vestía un traje gris marengo que acentuaba su poder y su elegancia. Cuando ella bajó, vestida con un sencillo pantalón y una blusa, él la miró de arriba a abajo con desaprobación. Podrías haberte esforzado un poco más, comentó.
No voy a un desfile de modas, Alejandro. Voy a leer cuentos a niños. Vas como mi esposa. Y mi esposa siempre debe lucir impecable. En el coche, la tensión era palpable. Entonces, cuéntame de este lugar, dijo él, rompiendo el silencio. ¿Qué es lo que te atrae tanto? Son los niños, respondió ella sinceramente. Son valientes. Y te hacen recordar lo que es importante. Él asintió, aunque no estaba escuchando. Estaba planeando su entrada. Cuando llegaron al ala de pediatría, la atmósfera cambió al instante. Las enfermeras, que solían saludar a Sofía con una sonrisa cálida, se pusieron rígidas al reconocer al famoso Alejandro de la Riva. El director del hospital, alertado de la visita sorpresa, corrió a recibirlos, deshaciéndose en agradecimientos. Alejandro interpretó su papel a la perfección. Era el marido encantador y solidario, estrechando manos, preguntando por las necesidades del ala, con su mano siempre posesivamente en la parte baja de la espalda de Sofía. Ella se sentía como un títere, una parte de su exhibición. Mientras Alejandro hablaba con el director, Sofía vio a Mateo al final del pasillo. Sus ojos se encontraron por encima de la multitud. Él le dedicó una pequeña sonrisa interrogante, notando su expresión tensa. Antes de que pudiera hacerle un gesto, Alejandro la guió hacia la sala de juegos, el corazón del pequeño mundo de Sofía. Estaba llena de niños, algunos en sillas de ruedas, otros con vías intravenosas, pero todos absortos en sus juegos. Así que este es tu pequeño rincón del paraíso, dijo Alejandro, su voz baja y burlona, solo para que ella la oyera. En ese momento, Mateo se acercó. Sofía, qué bueno verte. No te esperábamos. Se interrumpió al ver a Alejandro, cuya mano todavía descansaba en la cintura de su esposa. Doctor Herrera, dijo Sofía, haciendo las presentaciones a regañadientes. Este es mi esposo, Alejandro de la Riva. Alejandro, este es el doctor Mateo Herrera. Alejandro extendió la mano, su agarre firme y dominante. Un placer. Sofía me ha hablado maravillas de su trabajo aquí. La mentira fue tan descarada que Sofía casi se atraganta. Nunca le había mencionado a Mateo. Mateo le sostuvo la mirada, sus ojos amables pero perspicaces. Su esposa es la que hace maravillas. Tiene un don con los niños. Sí, mi esposa tiene muchos talentos, respondió Alejandro, tirando de Sofía un poco más cerca. El mensaje era claro, mía. De hecho, estaba tan conmovido por su dedicación que hemos decidido hacer una donación sustancial para renovar por completo esta sala de juegos. Equipos nuevos, lo mejor de lo mejor para estos pequeños luchadores. Mi asistente se pondrá en contacto con usted mañana, doctor, para arreglar los detalles. El director del hospital casi se desmaya de gratitud. Las enfermeras murmuraban con entusiasmo. Sofía se sintió enferma. Estaba comprando su refugio, marcando su territorio con su dinero. Estaba demostrando que podía tener lo que quisiera, incluido el lugar que la hacía feliz. Mateo asintió, su rostro profesional pero sus ojos fijos en Sofía con preocupación. Eso es increíblemente generoso, señor de la Riva. Los niños se lo agradecerán. No hay de qué, dijo Alejandro con una sonrisa triunfal. Luego se inclinó hacia el oído de Sofía. ¿Ves, querida? Juntos podemos hacer mucho bien. Su aliento cálido en su piel la hizo estremecerse, pero no de placer. Era una sensación de estar atrapada. Después de la demostración de poder en el hospital, Alejandro insistió en llevarla a cenar. Tenemos que celebrar nuestra nueva iniciativa filantrópica, declaró, sin dejarle opción a negarse. La llevó a un restaurante exclusivo y carísimo, un lugar donde cada movimiento era observado. Tan pronto como se sentaron, él tomó su mano sobre la mesa. Sus dedos eran fríos, pero su agarre era fuerte. La gente nos está mirando, susurró él. Sonríe. Hazles creer que somos el matrimonio perfecto. ¿Por qué te importa tanto lo que piensen?, preguntó ella, tratando de liberar su mano. Él apretó más fuerte. La percepción es la realidad, Sofía. Y la realidad es que eres mi esposa.
Quiero que todo el mundo lo sepa, especialmente ese médico que no te quitaba los ojos de encima. Mateo solo estaba siendo amable. Es mi amigo. La palabra amigo pareció encender una mecha en él. Su pulgar comenzó a acariciar el dorso de la mano de ella, un gesto que desde lejos parecía tierno, pero que para ella se sentía como la caricia de un carcelero. Los hombres y las mujeres no son amigos, Sofía. Uno de los dos siempre quiere algo más. Y él quiere lo que es mío. Yo no soy tuya. Soy una persona, no un objeto. Firmaste un contrato. Legalmente, perteneces a esta familia. Te guste o no. Pidieron la cena y, durante toda la velada, Alejandro mantuvo la farsa. Le sirvió vino, le preguntó sobre su día, una pregunta que no le había hecho en años, y la miraba con una intensidad que la desconcertaba. En un momento dado, se inclinó sobre la mesa. Sabes, dijo en voz baja y ronca, hacía mucho tiempo que no te miraba de verdad. Ese color te sienta bien. Resalta la furia en tus ojos. Es fascinante. El comentario era tan inesperado, tan íntimo, que la dejó sin palabras. Era un cumplido retorcido, un reconocimiento de su espíritu de lucha, y una parte de ella, la parte que lo había amado desesperadamente, reaccionó con un leve aleteo en el estómago. Odiaba esa reacción. Odiaba que él todavía pudiera afectarla. No estoy enojada, Alejandro. Estoy cansada. Bien. Entonces descansa conmigo. La frase era ambigua, llena de un significado que ella no se atrevía a explorar. De camino a casa, él detuvo el coche en un mirador con vistas a la ciudad. Las luces parpadeaban abajo como un mar de estrellas caídas. Apagó el motor. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó él. Sofía asintió en silencio. Él la había traído aquí en su tercera cita. Le había dicho que un día, toda esa ciudad estaría a sus pies, y que quería que ella estuviera a su lado para verlo. Le había dado su primer beso de verdad en ese mismo lugar, un beso lleno de promesas y sueños que se habían hecho añicos. Parece que fue hace un siglo, murmuró ella. Él se giró en su asiento para mirarla. La tenue luz del tablero iluminaba su rostro. Te he tratado mal, Sofía. La confesión fue tan abrupta que la dejó sin aliento. Esperaba crueldad, manipulación, pero no eso. Sí, respondió ella, su voz apenas un susurro. Lo has hecho. La presión, el legado, mi padre, todo se convirtió en una obsesión. Quería un hijo para demostrar que era digno de todo esto. Y te puse toda esa carga a ti. Fue injusto. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo de la cara. Su toque fue sorprendentemente suave. Sofía se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. No estoy pidiendo que me perdones, continuó él. Sé que no puedo borrar años de dolor con unas pocas palabras. Solo quiero que, empecemos de nuevo. Como marido y mujer. Olvidemos a los médicos, olvidemos la presión. Solo seamos tú y yo. Su pulgar rozó su labio inferior. Una corriente eléctrica la recorrió. ¿Era real? ¿Este arrepentimiento en sus ojos era genuino? ¿O era solo otra táctica, una manipulación más sofisticada para alejarla de Mateo y recuperarla para su causa? ¿Y qué ha cambiado, Alejandro? ¿Qué ha cambiado de repente? Su mirada se oscureció. Te vi en ese hospital. Te vi reír. Y me di cuenta de que llevaba años sin verte reír así. Y no era para mí. Eso, lo cambió todo. Me hizo darme cuenta de que mientras estaba obsesionado con un hijo que no teníamos, estaba perdiendo a la esposa que sí tenía. Se inclinó lentamente hacia ella, su intención clara. Sofía tenía el corazón en un puño. Su mente le gritaba que se apartara, que no cayera en la trampa. Pero su cuerpo, hambriento de afecto después de tanto tiempo, la traicionó. Se quedó quieta, expectante. Sus labios estaban a punto de tocarse cuando el teléfono de él sonó, rompiendo el hechizo. Alejandro maldijo en voz baja y contestó. Era su madre, Elena. Sofía solo podía oír el murmullo agudo de su voz.
Alejandro escuchaba, su rostro volviéndose una máscara de fría profesionalidad. Sí, madre. Entiendo. No, no te preocupes. Lo tengo controlado. Hablamos mañana. Colgó y suspiró. El momento se había roto. Lo siento. Asuntos familiares. Arrancó el motor y la llevó a casa en silencio. Pero algo había cambiado en el aire entre ellos. La puerta de la vulnerabilidad se había abierto, aunque fuera solo por un instante. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión para Sofía. Alejandro puso en marcha una ofensiva de encanto que la dejó completamente desequilibrada. Empezó a llegar a casa temprano. Le traía flores. Insistía en cenar juntos todas las noches, no en el comedor formal, sino en la cocina, de manera más íntima. Hablaba con ella, le preguntaba sobre su día en el hospital. Escuchaba atentamente las historias que ella contaba sobre los niños. Era como si el hombre cruel y distante de los últimos años hubiera desaparecido, reemplazado por el hombre del que se había enamorado. Pero siempre había algo en sus ojos, una intensidad posesiva, que la mantenía en guardia. A veces, la tocaba casualmente, una mano en su hombro mientras pasaba, sus dedos rozando los suyos cuando le pasaba la sal. Cada toque la hacía estremecerse. Su cuerpo recordaba su intimidad, anhelaba su contacto, pero su corazón recordaba el dolor. Elena, su suegra, observaba esta transformación con creciente sospecha. Un día, interceptó a Sofía en el jardín. No sé qué juego estás jugando, querida, dijo Elena, su voz afilada, pero mi hijo parece extrañamente distraído últimamente. Su trabajo se está resintiendo. Ricardo Montoya está a punto de robarle un contrato importantísimo porque Alejandro está más interesado en jugar a la casita contigo. Te recuerdo que tu deber es apoyarlo, no distraerlo. Sobre todo, cuando aún no has cumplido con tu función principal. La cruel referencia a su infertilidad fue un recordatorio de que, bajo la superficie, nada había cambiado realmente. Mientras tanto, en el hospital, Mateo notó su confusión. ¿Estás bien, Sofía?, le preguntó un día durante un descanso. Pareces preocupada. Mi marido ha estado actuando de forma extraña. ¿Extraña en qué sentido? Está siendo amable. Atento. Es como si quisiera compensar por todo. Mateo la miró con infinita compasión. ¿Y tú le crees? Sofía suspiró, mirando su taza de café. No lo sé. Una parte de mí quiere creerle desesperadamente. Pero otra parte me dice que solo está haciendo esto porque te vio. Porque está celoso. Los celos no son amor, Sofía, dijo Mateo suavemente. Son posesión. Te mereces a alguien que te ame por quien eres, no porque tenga miedo de que alguien más pueda hacerlo. Sus palabras la golpearon con la fuerza de la verdad. Esa tarde, decidió poner a prueba a Alejandro. Le contó sobre la gala benéfica anual del hospital, un evento crucial para la recaudación de fondos. Es el próximo sábado, le dijo. Pensaba ir. Esperaba que él pusiera una excusa, que la desanimara. En cambio, su rostro se iluminó. Es una idea maravillosa. Por supuesto que iremos. Juntos. De hecho, compraremos una mesa entera a nombre de los de la Riva. Será nuestra noche. Quiero que todos te vean, que vean lo orgulloso que estoy de mi esposa y de su trabajo. Y luego añadió, su voz bajando a un susurro seductor, y quiero que uses algo espectacular. Algo que haga que todos los hombres de la sala se me mueran de envidia. Yo te lo compraré. Al día siguiente, la llevó de compras. Era como una escena sacada de una película romántica. La hizo probarse docenas de vestidos en la boutique más cara de la ciudad. Finalmente, eligió uno. Era un vestido de seda color rojo sangre, con un escote pronunciado y una abertura en la pierna que llegaba hasta el muslo. Era atrevido, sensual y completamente diferente a todo lo que ella solía usar. Dijo él, su voz ronca mientras la miraba en el espejo. Se acercó por detrás, sus manos descansando en sus caderas. Sus cuerpos se tocaron, y a través de la fina tela, Sofía sintió el calor de él.
Su corazón comenzó a latir con fuerza. En el espejo, sus ojos se encontraron. La lujuria y la posesividad en la mirada de él eran inconfundibles. Se inclinó, sus labios rozando su cuello. Esta noche, susurró, le recordarás a todo el mundo, y a ti misma, que eres la señora de la Riva. La noche de la gala, Sofía se sintió como si estuviera poniéndose una armadura. El vestido rojo era una declaración. Mientras se maquillaba, Alejandro entró en su habitación. Llevaba un smoking negro que le sentaba a la perfección. En sus manos traía una caja de terciopelo. La abrió. Dentro había un collar de rubíes y diamantes. Para que haga juego con el fuego que llevas puesto, dijo él. Se lo abrochó alrededor del cuello, sus dedos deteniéndose en su piel por un momento más de lo necesario. Sofía se estremeció. Estás temblando, notó él. Espero que sea de emoción. Cuando llegaron al evento, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Eran la pareja de poder por excelencia. Alejandro la guiaba a través de la multitud, su mano firmemente en su espalda, disfrutando de la atención. Sofía se sentía como un trofeo. Vio a Mateo al otro lado del salón. Él la miró, y había una expresión de tristeza en sus ojos. Se sentía como si lo estuviera traicionando, aunque no le debía nada. Durante la cena, Alejandro fue el marido perfecto, susurrándole cosas al oído, haciéndola reír con comentarios ingeniosos. Por momentos, Sofía se dejó llevar, olvidando la farsa. Era tan fácil caer de nuevo en su encanto. Después de la cena, comenzó el baile. Alejandro la llevó a la pista. «¿Ves?», dijo mientras la sostenía cerca. «Así es como debemos ser. Unidos. Fuertes. Invencibles». Estaban girando al son de un vals lento cuando Mateo se acercó. «Alejandro, si no te importa, ¿me concedería Sofía esta pieza?». «Por el bien de la causa benéfica, por supuesto». Alejandro se tensó visiblemente. La idea de que otro hombre la sostuviera, y más ese hombre, era insoportable. Pero estaban en público. Negarse sería un escándalo. Con una sonrisa forzada, asintió. «Por supuesto, doctor. Pero no se acostumbre». Dejó a Sofía en brazos de Mateo, pero no se movió de la pista. Se quedó a unos metros, observando cada movimiento, su rostro una tormenta contenida. «¿Estás segura de esto, Sofía?», preguntó Mateo en voz baja mientras bailaban. Su mano en su cintura era respetuosa, su guía suave. «Esto no parece real. Parece un espectáculo. Es complicado, Mateo. El amor no debería ser complicado. Debería ser tu refugio, no tu campo de batalla». Se estaban acercando al borde de la pista cuando Alejandro se interpuso, su paciencia rota. «Gracias, doctor. He sido generoso. Ahora recupero lo que es mío». No esperó una respuesta. Tomó el brazo de Sofía y la apartó bruscamente. «Alejandro, ¿qué haces?», protestó ella, humillada. «Te llevo a casa. Ya he visto suficiente». La arrastró fuera del salón de baile, entre las miradas atónitas de los invitados. Una vez en el coche, la furia de él estalló. «¿Cómo te atreves a bailar con él así?», sonriéndole, mirándolo a los ojos, delante de toda la ciudad, delante de mí? «Era un baile, por el amor de Dios, y tú lo permitiste. ¿No me dejas otra opción? ¿Querías humillarme, demostrarme que tienes a otro esperándote? Esto no se trata de él, se trata de ti, de tu ego, de tu orgullo herido. No puedes soportar la idea de que yo pueda ser feliz sin ti, aunque tú hayas sido la causa de mi infelicidad durante años». La discusión continuó durante todo el trayecto a casa, sus voces cada vez más altas y cargadas de dolor. Cuando entraron en la mansión, se enfrentaron en el vestíbulo, el eco de sus gritos resonando en el mármol. «Eres mi esposa, Sofía», gritó él, acorralándola contra la puerta. Sus manos se apoyaron en la madera a ambos lados de su cabeza, atrapándola. Estaba tan cerca que podía sentir el calor irradiando de su cuerpo, ver las venas palpitando en su cuello. «Pues actúa como mi marido, un marido de verdad, no este monstruo celoso y controlador en el que te has convertido».
Sus palabras parecieron golpearlo físicamente. El fuego en sus ojos se atenuó, reemplazado por algo más, algo crudo y desesperado. No sé cómo ser de otra manera contigo ahora mismo, confesó él, su voz repentinamente rota, casi un susurro. Cuando te vi con él, riendo, feliz, algo dentro de mí se rompió. Esta ira, esta necesidad de tenerte cerca, de alejar a todos los demás, me está consumiendo. No sé qué es, Sofía, pero no puedo soportarlo. Miró sus labios. Sofía podía sentir su aliento entrecortado en su rostro. La rabia se había transformado en una tensión eléctrica y peligrosa. Esto era diferente a la noche en el mirador. Esto no era una súplica. Era una rendición. Alejandro, comenzó ella, pero no supo qué decir. Y entonces, él la besó. No fue un beso tierno ni calculado. Fue un beso de desesperación, de furia, de 5 años de frustración y un mes de celos enloquecedores. Fue posesivo y demandante, un intento de borrar el recuerdo de Mateo, de marcarla como suya de una vez por todas. Por un instante, Sofía se rindió a él. La conmoción, la pasión reprimida, el anhelo por el hombre que una vez amó, todo se arremolinó en un instante de debilidad. Le devolvió el beso, sus manos subiendo para agarrar las solapas de su smoking. Pero tan rápido como comenzó, la razón la inundó. Esto no era amor. Era una lucha por el poder. Empujándolo con todas sus fuerzas, rompió el beso, jadeando. Lo miró a los ojos, sus propios ojos llenos de lágrimas de confusión y rabia. Él la miraba fijamente, su pecho subiendo y bajando, sus labios húmedos por el beso de ella. Estaba tan perdido y confundido como ella. Eso, susurró ella, tocándose los labios. Eso no arregla nada. Se dio la vuelta y corrió escaleras arriba hacia su habitación, dejando a Alejandro solo en el vestíbulo, con el sabor de ella en sus labios y el eco de sus propias emociones caóticas rugiendo en sus oídos. Se dio cuenta de que no solo tenía miedo de perderla frente a otro hombre. Tenía miedo de perderla, punto. Y esa comprensión era mucho más aterradora que cualquier negocio fallido o cualquier legado sin heredero. El beso, lejos de resolver nada, había levantado un muro de confusión y resentimiento aún más alto entre ellos. Los días siguientes, la mansión de la Riva se sumió en un silencio denso, cargado de palabras no dichas y emociones turbulentas. Evitaban encontrarse, moviéndose por la enorme casa como fantasmas en órbitas separadas. Alejandro se encerró en su estudio, ahogándose en trabajo, pero por primera vez en su vida, las cifras y los contratos no podían distraerlo del caos que reinaba en su interior. La sensación de los labios de Sofía, la forma en que se había rendido por un instante antes de rechazarlo, lo atormentaba. Era un sabor a victoria y derrota a la vez, una mezcla adictiva y enloquecedora. Por su parte, Sofía continuó con su voluntariado en el hospital, aunque ahora el lugar se sentía diferente. La sombra de la visita de Alejandro y el espectáculo en la gala benéfica se cernían sobre ella. Las enfermeras la miraban con una mezcla de curiosidad y lástima, y ella sentía como si su vida privada fuera un libro abierto para todos. La única constante era Mateo. Él no hizo preguntas sobre el incidente en la gala. Simplemente estuvo allí, ofreciéndole una taza de té, una sonrisa comprensiva y una conversación normal sobre el pequeño Luis que finalmente había empezado a comer o sobre el progreso de Ana con su terapia física. Su calma y su normalidad eran un bálsamo para el alma atormentada de Sofía. Un día, mientras organizaban el nuevo material de arte que había llegado gracias a la donación de Alejandro, una cruel ironía, Mateo la observó en silencio durante un rato. Sofía estaba dibujando una estrella en una cartulina, pero su mente estaba a kilómetros de distancia. «Estás construyendo muros, Sofía», dijo él suavemente, rompiendo el silencio. Ella levantó la vista, sorprendida. «¿Qué quieres decir?» «Alrededor de ti. Son altos y fuertes. Es comprensible, después de todo lo que has pasado. Pero no dejes que te encierren por completo». Se acercó y, con delicadeza, tomó su mano. Su contacto era cálido y reconfortante, el polo opuesto al toque posesivo de Alejandro. «Sé que tu vida es complicada. Y sé que probablemente estoy cruzando una línea,
pero tengo que decirlo. He llegado a apreciarte mucho. Eres una mujer increíble, Sofía. Fuerte, compasiva, llena de luz, incluso cuando intentas ocultarla. Y mereces ser feliz. Mereces ser amada por quien eres, no por el nombre que llevas o el papel que representas. El corazón de Sofía se aceleró, pero de una manera diferente a como lo hacía con Alejandro. Con Mateo, sentía paz, seguridad. No había peligro ni caos, solo una serena sinceridad. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Nadie me había dicho algo así en mucho tiempo, admitió en un susurro. Entonces deberían decírtelo todos los días, respondió él. Dejó su mano, pero la conexión entre ellos permaneció, vibrando en el aire. La sinceridad de Mateo, su afecto sin condiciones, fue la gota que colmó el vaso de la resistencia de Sofía. Esa noche, al volver a casa, supo que no podía seguir viviendo en ese limbo. Alejandro estaba en el salón, de pie frente a la chimenea apagada, con un vaso de whisky en la mano. Parecía cansado, más vulnerable de lo que nunca lo había visto. Sofía respiró hondo y entró en la habitación. Necesitamos hablar, Alejandro. Él se giró. La miró, sus ojos oscuros llenos de una tormenta de emociones. Asintió lentamente. Sí. Necesitamos. Ella se sentó en el sofá, manteniendo la distancia. No puedo seguir así. Este juego de celos, de manipulación, de tira y afloja, me está destruyendo. Nuestro matrimonio está roto, Alejandro. Tal vez siempre lo estuvo. Solo que ahora los pedazos son demasiado pequeños para intentar juntarlos de nuevo. ¿Y qué quieres decir con eso? Que vas a correr a los brazos de tu doctor, espetó él, la defensiva y los celos tomando el control al instante. No, respondió ella con firmeza, negándose a dejarse arrastrar a esa discusión. Esto no tiene nada que ver con Mateo. Tiene que ver contigo y conmigo. Con nosotros. Y no hay, nosotros. Hace mucho tiempo que no lo hay. Creo que deberíamos separarnos. La palabra separarnos cayó en la habitación como una bomba de hielo. Alejandro se quedó paralizado. Había anticipado lágrimas, acusaciones, incluso más ira. Pero no eso. La finalidad en su voz era aterradora. Separarnos, repitió, como si no entendiera el concepto. ¿Qué significa eso? ¿Un divorcio? ¿Quieres divorciarte de mí, manchar el nombre de la familia de la Riva con un escándalo? No me importa el nombre, dijo ella, sintiéndose más fuerte y segura con cada palabra. Me importa mi vida. Y esta no es una vida. Es una condena. Necesito irme, Alejandro. Necesito encontrarme a mí misma de nuevo. Él dejó el vaso con un golpe sordo y se acercó a ella, su pánico disfrazado de ira. ¿Y a dónde irás? ¿Qué harás? No tienes nada sin mí, todo lo que tienes, te lo he dado yo. Me diste una jaula de oro, replicó ella, levantándose para enfrentarlo. Y yo te estoy devolviendo el oro. Me quedo con la libertad. Me iré de esta casa. Encontraré un apartamento, un trabajo. Empezaré de nuevo. La idea era aterradora, pero también increíblemente liberadora. Al ver la determinación inquebrantable en su rostro, algo en Alejandro se rompió. El miedo superó al orgullo. Se arrodilló frente a ella, una acción tan impropia de él que Sofía retrocedió, atónita. Tomó sus manos, su agarre desesperado. No. No te vayas, Sofía. Por favor. Su voz estaba quebrada. Te necesito. Me he dado cuenta ahora. He sido un idiota, un ciego. Todo este tiempo buscando un heredero, un legado, y el legado eras tú. El único que importa. Por favor, dame otra oportunidad. Una oportunidad real. Cambiaré. Te lo juro. Haré lo que sea. Terapia, lo que quieras. Pero no me dejes. Sofía lo miró arrodillado, al poderoso e invencible Alejandro de la Riva suplicando. Las lágrimas corrían por su propio rostro. Una parte de ella quería ceder, abrazarlo, creer en su promesa desesperada. Pero las cicatrices eran demasiado profundas.
Las palabras crueles, los años de abandono emocional, la humillación, no se podían borrar con una sola súplica. Retiró suavemente sus manos de las de él. Es demasiado tarde, Alejandro, susurró, su corazón rompiéndose por los dos. El amor que te tenía murió de abandono. Y no sé cómo resucitarlo. Necesito tiempo. Necesito espacio. Necesito sanar lejos de ti. Se dio la vuelta y, con el corazón en la garganta, subió a su habitación para empezar a empacar. Cada vestido que doblaba, cada joya que dejaba atrás, era un paso hacia su nueva vida. A la mañana siguiente, se fue. Dejó una simple nota en la cama. Necesito hacer esto por mí. Sofía. No pidió dinero ni ninguna de las posesiones materiales. Solo tomó una maleta con sus pertenencias más personales y se fue en un taxi, dejando atrás la mansión que había sido su prisión. La ausencia de Sofía golpeó a Alejandro con la fuerza de un huracán. La casa, que siempre le había parecido grande, ahora era un mausoleo cavernoso y opresivo. Cada habitación guardaba un recuerdo de ella, su perfume en la almohada, el libro que había dejado a medio leer en la mesita de noche, el eco fantasma de su risa. Su silencio era un grito ensordecedor que lo perseguía día y noche. Elena, su madre, intentó aprovechar la situación. Bueno, finalmente. Ahora podemos encontrar una esposa adecuada. Joven, de una familia apropiada, fértil. Esta vez haremos las cosas bien. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. No habrá otra esposa, madre, le respondió Alejandro, su voz hueca. Era ella. Por primera vez, se enfrentó a su madre. Tú me presionaste, me llenaste la cabeza con ideas sobre el legado y la sangre. Y por escucharte, perdí lo único que realmente importaba. Mientras tanto, Sofía se enfrentaba a los desafíos de su nueva independencia. Con la ayuda de una amiga de la universidad, alquiló un pequeño y modesto apartamento en el centro de la ciudad. Era pequeño comparado con la mansión, pero era suyo. Cada rincón le pertenecía. Comenzó a buscar trabajo, enfrentándose a la dura realidad de tener un currículum casi vacío después de 5 años de ser simplemente la esposa de. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en una librería, un lugar tranquilo rodeado de las historias que siempre había amado. El salario apenas le alcanzaba para vivir, pero la satisfacción de ganar su propio dinero era inmensa. Por supuesto, continuó su voluntariado en el hospital. Mateo se convirtió en su pilar de apoyo. Él la ayudó a mudarse, trayendo cajas y pizza, haciendo bromas para aligerar el ambiente. Nunca la presionó, nunca intentó aprovechar su vulnerabilidad. Simplemente era su amigo. Un día, mientras tomaban un café después de su turno en el hospital, ella le contó sus miedos. Me siento como una impostora, Mateo. Todos estos años viviendo una vida de lujo, y ahora apenas sé cómo pagar una factura de electricidad. Él le tomó la mano sobre la mesa. Estás redescubriendo quién eres, Sofía. No eres una impostora. Eres una superviviente. Y estás haciendo un trabajo increíble. Estoy muy orgulloso de ti. La forma en que dijo orgulloso le calentó el corazón. Alejandro, por otro lado, se estaba desmoronando. Su trabajo, que siempre había sido su refugio, ahora le parecía sin sentido. Perdió el contrato que su madre tanto temía frente a Ricardo Montoya porque llegó a la reunión final sin preparación, su mente en otra parte. Los rumores en el mundo de los negocios comenzaron a extenderse. Alejandro de la Riva estaba perdiendo su toque. Desesperado, recurrió a medidas extremas. Contrató a un investigador privado para que siguiera a Sofía. El informe que recibió fue una serie de puñaladas en su ego, Sofía riendo con el librero, Sofía tomando café con Mateo, Sofía caminando por el parque con una expresión de paz que él nunca le había visto. La imagen que más lo torturó fue una de ella parada frente a una tienda de artículos de arte, mirando un caballete con anhelo en sus ojos. Recordó vagamente que ella solía pintar, antes de que él la convenciera de que era una pérdida de tiempo. En un intento impulsivo por recuperarla, le envió un regalo a la librería. Era un caballete profesional, con un juego completo de pinturas al óleo y lienzos.
El mensajero también le entregó una nota, para que nunca dejes de crear belleza. Siempre tuyo, A. Sofía se quedó mirando el regalo, con una mezcla de emociones. Era un gesto hermoso, considerado, pero también se sentía como una invasión, un recordatorio de que él todavía la estaba observando. Le pidió a Mateo su opinión. ¿Qué crees que significa?, le preguntó, mostrándole la nota. Mateo leyó la nota y la miró. Creo que significa que está desesperado. Y que tal vez está empezando a verte como realmente eres, no como la imagen que él tenía de ti. Pero, Sofía, un regalo no borra el pasado. No dejes que te confunda. La pregunta es, ¿qué quieres tú? Ella no tenía una respuesta. Una noche, hubo una emergencia médica grave en el hospital. Un autobús escolar había tenido un accidente y el ala de pediatría se vio desbordada. Sofía, que estaba a punto de irse a casa, se quedó para ayudar, consolando a los padres, trayendo mantas, haciendo todo lo que podía. Trabajó codo a codo con Mateo durante horas. Vio de primera mano su dedicación, su habilidad y su infinita compasión mientras trataba a los niños heridos. A primera hora de la mañana, exhaustos pero aliviados de que no hubiera habido víctimas mortales, se sentaron en la cafetería vacía. «Eres increíble», le dijo ella, sinceramente. Nunca había visto a nadie trabajar así. Él sonrió, con los ojos cansados. «Es solo mi trabajo. Tú también has sido increíble esta noche». Hubo un momento de silencio, y en ese silencio, la amistad entre ellos dio un paso natural hacia algo más. Se inclinó sobre la mesa y, muy suavemente, la besó. Fue un beso tierno, vacilante, lleno de afecto y respeto. No había desesperación ni posesión, solo calidez. Cuando se separaron, Sofía estaba sonriendo, una sonrisa genuina y tranquila. «Yo», comenzó ella. «No tienes que decir nada», la interrumpió él. «Solo quería que lo supieras». «¿Cómo me siento?» «No hay prisa, Sofía. Tómate todo el tiempo que necesites». Lo que no sabían era que el investigador de Alejandro los había visto. Le envió una foto del beso directamente al teléfono de Alejandro. Alejandro estaba en su estudio, en medio de la noche, rodeado de botellas vacías, cuando recibió la foto. La imagen de Sofía besando a otro hombre, luciendo tan serena y feliz, lo destrozó por completo. La rabia, los celos y el dolor se fusionaron en un torbellino de autodestrucción. En un arrebato de furia, barrió todo lo que había sobre su escritorio. Papeles, premios, fotos, todo se estrelló contra el suelo. Y entonces lo vio. Debajo de un montón de papeles, había un viejo sobre. Era un informe médico, uno que había ignorado y escondido en el fondo de un cajón hacía 3 años. Era suyo. La mañana después de la consulta en la que el doctor Morales le había insistido en hacerse las pruebas, Alejandro, picado en su orgullo, había ido a una clínica diferente, con un nombre falso, y se había hecho el análisis. Nunca había abierto los resultados. Estaba tan convencido de que el problema era de Sofía, de que él era perfecto, que había tirado el sobre en un cajón y lo había olvidado. Con las manos temblorosas, lo abrió. Leyó el informe una vez. Luego otra. Las palabras técnicas nadaban ante sus ojos, pero la conclusión era brutalmente clara. Recuento bajo de espermatozoides. Movilidad reducida. Infertilidad masculina severa. El problema. El problema siempre había sido él. No Sofía. Ella no era estéril. Ella era perfecta. Y él la había torturado, humillado y despreciado durante años por una falla que era suya. Se derrumbó en su silla, el papel cayendo de sus manos. El peso de su crueldad, de su arrogancia, de su ciega y estúpida soberbia lo aplastó. El vacío que sentía en su vida no era por la ausencia de un hijo. Era el vacío que él mismo había creado al destruir a la única persona que alguna vez lo había amado de verdad. Había humillado a la mujer equivocada. La había acusado de estar vacía, cuando el verdadero yermo era él, por dentro y por fuera. Y ahora, ella estaba en los brazos de otro hombre, un hombre que sin duda la trataría con la amabilidad y el respeto que él nunca le dio. La ironía era tan cruel,
tan poética, que solo pudo reír. Una risa seca, rota, que rápidamente se convirtió en un sollozo desgarrador. El gran Alejandro de la Riva, arrodillado en medio de los escombros de su oficina y de su vida, llorando no por un legado perdido, sino por el amor que había asesinado con sus propias manos. El peso del informe médico fue como un ancla que arrastró a Alejandro a las profundidades de un abismo que él mismo había cavado. Cada palabra cruel, cada mirada de desdén, cada noche de silencio gélido que le había impuesto a Sofía, ahora le regresaba multiplicada por 1000. La había acusado de ser una tierra estéril, mientras que él era el desierto. La culpa era una bestia voraz que lo devoraba desde adentro. Pasó los siguientes días en un estado de letargo, atrincherado en la mansión, negándose a ver a nadie, incluida su madre. Elena, furiosa por su comportamiento y la pérdida del prestigioso contrato con Montoya, irrumpió en su estudio, encontrándolo desaliñado, rodeado de desorden y con la mirada perdida. Alejandro, reacciona, ¿vas a dejar que todo lo que tu abuelo construyó se derrumbe por una mujer insignificante que te abandonó?, le gritó. Él levantó la vista, sus ojos inyectados en sangre. Le tendió el informe médico sin decir una palabra. Elena lo leyó, su rostro palideciendo progresivamente. Lo miró, sin la arrogancia de siempre, sino con un atisbo de horror. Esto no puede ser. Lo es, madre, dijo Alejandro, su voz ronca. 5 años. La atormenté durante 5 años por esto. Por mi culpa. Destruí mi matrimonio y la vida de la mujer que amaba por un ego tan frágil como el cristal. ¿Era este el legado que querías? Elena, por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. La base de su mundo, la primacía de la línea de sangre de la Riva, se había desmoronado. Se dio cuenta, en ese instante de cruda verdad, del monstruo que había ayudado a crear. Esta revelación, en lugar de hundir a Alejandro por completo, provocó algo inesperado en él. Una claridad dolorosa. Sabía que no merecía a Sofía, que probablemente la había perdido para siempre. Pero le debía algo. Le debía la verdad. Le debía una disculpa que proviniera del lugar más profundo y sincero de su alma rota, sin importar si ella la aceptaba o no. Mientras tanto, la vida de Sofía florecía de una manera modesta pero hermosa. El beso con Mateo había abierto una puerta a una posibilidad de felicidad que había creído cerrada para siempre. Estaban yendo despacio, construyendo algo sobre una base de amistad y respeto mutuo. Mateo la llevaba a conciertos de música clásica en el parque, le leía poesía y, lo más importante, la escuchaba. Le enseñó a ver su propio valor más allá de cualquier otra cosa. Un fin de semana, la llevó a una pequeña cabaña que su familia tenía junto a un lago. Allí, rodeados de naturaleza, Sofía sintió que finalmente se liberaba de los últimos vestigios de la sombra de Alejandro. Pintó durante horas, manchándose de colores, redescubriendo una pasión que había sido reprimida. Mateo no la miraba como a una obra de arte, sino como a la artista, admirando su creatividad y su espíritu. Te amo, Sofía, le dijo una noche, mientras miraban las estrellas sobre el agua. Amo tu fuerza, tu bondad, tu risa. Amo cada parte de ti. Y nunca te pediré que seas otra persona que no seas tú misma. Sofía lo miró, y aunque su corazón sentía un profundo y genuino afecto por él, una pequeña parte de ella seguía enredada en los escombros de su pasado. No podía decirle te amo todavía. Y Mateo, con su infinita paciencia, lo entendió. Está bien, dijo él, besándole la frente. Esperaré. Fue al regresar de ese viaje idílico que Sofía encontró a Alejandro esperándola frente a su edificio. Estaba apoyado contra su coche, pero no era el mismo hombre. Llevaba ropa informal, no sus trajes de poder. Parecía más delgado, y había una profunda tristeza en sus ojos que nunca antes había visto. Su primera reacción fue de miedo, pero él levantó las manos en un gesto de paz. Sofía. Por favor, solo 5 minutos. No estoy aquí para pedirte que vuelvas. Estoy aquí para pedirte perdón. Había una quietud, una falta de arrogancia en él, que la intrigó. Aceptó subir a su apartamento para hablar, dejando la puerta entreabierta como una precaución inconsciente. Una vez dentro, él no se sentó.
Se quedó de pie en medio de la pequeña sala, luciendo fuera de lugar y abrumado. Le entregó una carpeta. Quiero que leas esto primero. Sofía la abrió. Era el informe de la clínica, su diagnóstico. Lo leyó, y sus ojos se abrieron con incredulidad. El aliento se le atascó en la garganta. Levantó la vista hacia él, una tormenta de emociones, shock, ira, y una extraña y dolorosa compasión arremolinándose dentro de ella. El problema, susurró. Fui yo, terminó él, su voz quebrada. Siempre fui yo, Sofía. Y en mi arrogancia, en mi estúpida cobardía, ni siquiera me atreví a mirar la verdad. Preferí destruirte a ti que enfrentar la posibilidad de mi propia imperfección. Se arrodilló, como lo había hecho antes, pero esta vez no era un acto de desesperación para que no se fuera. Era un acto de absoluta rendición. No hay palabras en ningún idioma que puedan expresar lo mucho que lo siento. Te robé años de tu vida. Te hice creer que eras menos, que estabas rota. Y la única persona rota aquí era yo. Cada insulto, cada noche de silencio, fue una mentira para proteger mi frágil orgullo. Y sé que, lo siento, no es suficiente. Nunca lo será. Solo quiero que sepas la verdad. No eres estéril, Sofía. Eres la persona más fértil que conozco, no en tu cuerpo, sino en tu alma. Eres capaz de crear bondad y belleza donde quiera que vas. Fui yo el que era un yermo. Fui yo el vacío. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía, lágrimas que no había sabido que todavía tenía que llorar. Eran lágrimas por la joven que había sido, por los años perdidos, por la verdad que la liberaba y la lastimaba al mismo tiempo. Y por el hombre destrozado arrodillado frente a ella. Levántate, Alejandro, dijo suavemente. Él obedeció, sus ojos nunca dejándolos de ella. Te perdono, dijo ella, y las palabras la sorprendieron tanto como a él. No por ti. Lo hago por mí. Porque no puedo cargar con este odio y este dolor por más tiempo. Necesito ser libre. Él asintió, una solitaria lágrima rodando por su propia mejilla. Gracias. Es más de lo que merezco. Solo una cosa más. Tu cuadro, la tienda de arte. Vi que lo mirabas. El dinero de esa cuenta es tuyo, legalmente tuyo por nuestro acuerdo matrimonial. Por favor, úsalo. Viaja, estudia, pinta. Conviértete en la artista que siempre debiste ser. No dejes que el recuerdo de mí te impida vivir la vida que mereces. Le tendió una tarjeta bancaria. Ella dudó, pero luego la tomó. No era caridad. Era una restitución. Una muy pequeña, por todo el daño causado. Adiós, Sofía, dijo él. Y con una última mirada, una que contenía todo un universo de arrepentimiento, se dio la vuelta y se fue. Después de esa conversación, algo cambió para siempre. Sofía sintió como si se hubiera quitado un peso invisible de encima. La verdad la había liberado. Aceptó el afecto de Mateo por completo, y su relación se profundizó, convirtiéndose en un amor tranquilo y firme, basado en la confianza y la admiración mutua. Usó el dinero para alquilar un pequeño estudio de arte y comenzó a pintar con una ferocidad y una pasión que nunca antes había conocido. Sus cuadros, llenos de color y emoción, contaban historias de dolor, resiliencia y esperanza. Alejandro, por su parte, emprendió un camino diferente de redención. Vendió su participación mayoritaria en las empresas de la Riva, para horror de su madre. Y utilizó el dinero para establecer una fundación dedicada a financiar tratamientos de fertilidad para parejas de bajos recursos y a apoyar la investigación sobre la infertilidad masculina. Un tema a menudo rodeado de tabú. Se dedicó a ello con la misma intensidad con la que antes se había dedicado a los negocios, pero esta vez, su propósito no era el poder, sino la expiación. Pasaron 2 años. Un día, Sofía inauguró su primera exposición en una galería de arte. La sala estaba llena de gente, críticos, amigos y extraños, todos admirando su trabajo. Mateo estaba a su lado, sosteniendo su mano, su rostro radiante de orgullo. Hablaban de casarse, de adoptar un niño del hospital al que ambos adoraban.
Su vida era plena, feliz, construida por ella misma. Al otro lado de la sala, mezclado entre la multitud, Alejandro observaba. No había ido a ser visto, solo a ver. La vio a ella, radiante, rodeada de sus creaciones, sonriendo a Mateo con un amor tan puro y sereno que le dolió y lo sanó al mismo tiempo. Vio la felicidad que él le había negado, y en lugar de celos, sintió una paz melancólica. Ella había renacido de las cenizas de la vida que él había quemado. Y era hermosa. Supo entonces que su camino era vivir con el peso de su arrepentimiento, no como un castigo, sino como un recordatorio constante de la clase de hombre que no quería volver a ser. Al salir de la galería, pasó junto a Ricardo Montoya. De la Riva, dijo Montoya con una sonrisa de suficiencia. Parece que tu exesposa lo ha hecho muy bien sin ti. Debo decir que perderla fue el peor negocio de tu vida. Alejandro lo miró y, por primera vez, sonrió con genuina serenidad. Al contrario, Montoya. Dejarla ir fue lo único inteligente que hice. Le devolví la libertad que nunca debí quitarle. Se alejó, dejando a un desconcertado Montoya atrás, y caminó hacia la noche, un hombre sin imperio, sin heredero, pero que finalmente comenzaba a encontrar el verdadero valor en el vacío que ahora se esforzaba por llenar. No con poder o dinero, sino con propósito y redención. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que un hijo varón era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Alejandro y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.